Hola amigos de Refugio de Exactas, su lugar en la internet para aprender física y matemática universitarias. Dando secuencia a nuestra clase anterior, donde habíamos estudiado el cálculo del campo eléctrico, cuando carga eléctrica es distribuida a lo largo de una línea no conductora. Hoy debemos estudiar el cálculo del campo eléctrico cuando carga eléctrica es distribuida por una superficie no conductora. Bueno, antes de entrar en este asunto, déjenme decirles algunas palabras. La motivación de estos cursos, tanto de física como de matemática, en este caso cálculo multivariable, es considerar, incluso ilustrar los conceptos a través de ejercicios y de problemas que en cierto grado son o tienen carácter original, ¿no? De modo que eso tiene que ser así de acuerdo a la visión particular, ¿sí? Hasta porque en relación a un libro tal, sea de matemática o sea de física, generalmente usted siempre va a ver los solutions que se encuentran en la internet. Y la idea es salirse de ese conocimiento que está disponible para todos y traer para ustedes algo que sea de original. No digo de que toda la información que voy a traer sea original, pero en la medida de que sea posible, traeré para ustedes información, conceptos y problemas, ejercicios que tengan cierto grado de originalidad. Esa es la idea. Y en ese proceso, incluso a la hora de resolver un problema o un ejercicio, nos podemos topar con la posibilidad de que ese cálculo tenga cierta dificultad, como sucede hoy en esta aula de hoy, donde veremos durante el análisis de un problema la aparición de ciertas integrales para los cuales sufriríamos de más para poder encontrar sus soluciones, sus resultados. Entonces somos obligados a utilizar el cálculo numérico. Bueno, afortunadamente, como estamos viviendo en el mundo de la digitalización, de la computación, es que tenemos esa facilidad de poder resolver los problemas que en un principio no podrían tener un resultado analítico. Podemos utilizar los métodos numéricos que en este caso matemática nos ofrece. Ok, dicho eso, entonces pasemos ahora sí al asunto. Distribución de carga eléctrica para una superficie. Y lo que nosotros estamos interesados es en el cálculo del campo eléctrico. Aquí yo tengo una superficie en R3. Ok. Y si yo quiero encontrar el campo eléctrico, que toda esta superficie que se encuentra en R3 y sobre la cual tengo carga eléctrica, que fue distribuida con una cierta densidad superficial, sigma. Si yo quiero encontrar el campo eléctrico de toda esa superficie en un punto dado, en un punto P de R3, la idea es considerar primero un elemento de superficie diferencial de este. Este elemento de superficie es suficientemente pequeño hasta por el cual yo puedo considerar a ella como si estuviese en un punto N. En un punto N. Ok, ahora puedo definir también el radio vector posesión de ese punto N, la cual defino a través de ρ, como ustedes pueden ver aquí en la figura. El radio vector posesión de P relativo, radio vector posesión relativo en relación al punto N, que llamo R mayúscula, y el radio vector posesión en relación al origen de coordenadas del punto P, que llamo R minúscula. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Porque como esta elemento de superficie diferencial de S es suficientemente pequeño
al punto que podemos considerar como si fuese un punto, entonces dentro de ella también habrá un elemento de carga. Ese elemento de carga, por la definición de la densidad superficial de carga, debe ser igual. Densidad veces elemento de área que esta carga elemental ocupa dentro de ella. Aquí. Ahora, como ya había mencionado al inicio de este conjunto, de esta serie de aulas sobre el electromagnetismo, nuestro interés estará enfocado en el vacío. De modo que el campo eléctrico que esta carga, elemento de carga, va a producir en el punto P, ella estará dada por la siguiente expresión. Aquí tenemos la constante eléctrica, la carga elemental, la distancia al cuadrado desde la carga hasta el punto de cálculo P y el radio vector unitario R. Bueno, aquí estoy sustituyendo el vector unitario del radio vector relativo R, ¿sí? Y la constante K, para no olvidar, es 1 sobre 4 pi es 0, aproximadamente 9 veces 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado en el sistema internacional. Bueno, aquí voy a sustituir entonces el elemento de carga, sigma veces ds, está aquí, entonces aquí es el elemento de carga. Y ahora tenemos que calcular este radio vector posición. Como ustedes pueden ver aquí en la figura, para definir el radio vector posición, debo definir las coordenadas del punto N sobre el elemento de superficie ds y del punto P. Del punto P voy a llamar las coordenadas, que en este caso está en R3, como siendo dado por P de X, Y y Z. ¿Ok? Olvidé de colocar aquí, más aquí lo voy a colocar. X, Y y Z. En cuanto que del punto M, perdón, punto N, disculpe. Aquí es el punto N. Voy a llamar X línea y Z línea. De modo que estos puntos N son puntos sobre la superficie. Ok, eso es importante. De modo que estas coordenadas para los puntos N no son iguales a los puntos P, a las coordenadas del punto P. Por eso es que tengo que diferenciarlos. Siendo así, puedo decir que el radio vector R mayúscula va a ser igual al radio vector R minúscula menos ρ vector. Y por tanto me da esta expresión en la representación de coordenadas. Dicho de esta manera, ahora ya puedo colocar ese radio vector aquí y también puedo colocar en evidencia su módulo. Y por tanto, esas dos informaciones voy a colocar aquí y luego para calcular el campo eléctrico total que toda esta superficie va a producir, tengo que integrar, disculpen, un ruido grande allá afuera. Integro, ¿ok? Integrando llegamos a esta integral. Aquí nos deparamos con un problema matemático, eso es un problema del cálculo. ¿Por qué? Porque resulta lo siguiente, este elemento de superficie diferencial de S es un elemento de superficie sobre la propia superficie. ¿Ok? Sobre la propia superficie. Y si nosotros queremos calcularla, tenemos que hacer uso del cálculo multivariable. Y para el cálculo multivariable, tenemos en principio tres posibilidades de cómo calcular esta integral doble. Porque aquí tenemos una integral doble. ¿Ok? O proyecto toda esta superficie sobre el plano XY. O lo proyecto sobre el plano X. Perdón, aquí es Z, ¿tá? Disculpe, más ahora no da para corregir. O lo proyecto esa superficie sobre el plano XZ, o lo proyecto sobre el plano YZ. En este caso, yo lo voy a proyectar sobre el plano XY. Y siendo así, tengo que proyectar específicamente también
este elemento de superficie sobre ese mismo plano. Y esa proyección lo llamo diferencial de A. Esta diferencial de A, ella va a tener por lados diferencial de Y y diferencial de X, ¿ok? En sistema de coordenadas rectangulares. Si usamos sistema de coordenadas rectangulares, será definido por el producto diferencial de X veces diferencial de Y. Bueno, durante ese proceso de proyección, si estamos proyectando en el plano XY esta superficie que se encuentra en R3, el cálculo 3 nos muestra que en este caso la relación entre este elemento de superficie sobre la superficie S, al ser proyectada en el plano XY, tenemos esta expresión. Esta es la relación entre esos dos elementos de superficie. ¿Ok? Desde luego, si usted va a proyectar en el plano YZ o XZ, va a tener expresiones análogas a esta. Mas yo escogí proyectarla en el plano XY. Y en consecuencia, ahora sí, tendría esta expresión. ¿Ok? Tendría esta expresión. Ahora, detalle. Si la superficie S, ella se encuentra, digamos, en el plano XY completamente, entonces usted tiene que colocar aquí z igual a 0. En otras palabras, esta raíz se reduce a 1. Se reduce a 1. ¿Ok? Entonces no puede producir una complicación, una confusión, esta observación. ¿Beleza? Muy bien. ¿Cómo se aplica esto? Que es la parte interesante ahora. Vamos a ver el siguiente problema. La superficie S de la figura 2 es formada por arriba por el paraboloide Z, paraboloide S1 igual o S1 dado por Z igual a cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado, y por debajo por el plano XY. Carga eléctrica fue distribuida por toda la superficie con una densidad dada por menos sigma. Aquí disculpe, aquí es sigma positivo, con una densidad dada por sigma positivo por el paraboloide aquí en esta parte de arriba, y con sigma negativo, mejor dicho, lo voy a escribir así, menos, por la parte limitada por el plano XY. Como ustedes pueden ver, la parte limitada por el plano XY de ese paraboloide será dada por esta circunferencia, por este círculo que observamos aquí. ¿Ok? Entonces tenemos una carga negativa en la base, por así decir, del paraboloide, la base circular, y por toda la superficie del paraboloide, en la parte de arriba, tenemos una carga positiva con la misma densidad sigma constante. Nos piden calcular en el ítem A la carga total en la superficie y en el ítem B el campo eléctrico en cualquier punto del plano XY. En cualquier punto del plano XY. Bueno, primero vamos entonces a calcular la carga total. La idea, ¿cuál va a ser? La idea va a ser, calculo la carga que se encuentra distribuida por toda la superficie del paraboloide, y después voy a calcular la carga distribuida por la base circular de ese paraboloide. ¿Ok? Entonces, a lo largo del paraboloide S1, la definición de densidad de carga superficial siendo igual derivada de Q en relación a S, donde este S es la superficie en este caso, nos lleva a la siguiente integral doble. La carga total por toda esa superficie será esta integral doble. Ahora,
Cuando queremos calcular esta integral doble, como ya mencioné, tenemos que proyectar, en este caso, esta superficie sobre alguno de los planos. Y como mencioné, voy a escoger proyectarla, esta superficie, sobre el plano XY. Ahora, estoy en verdad saliendo de la integración sobre la integral de superficie en R3 para calcular una integral doble apenas en el plano XY cuando hago la proyección. Y como voy a tener que calcular una integral doble en el plano XY en coordenadas rectangulares, probablemente, a veces puede ser coordenadas polares. En este caso ya me estoy anticipando, voy a utilizar coordenadas polares porque en cálculo uno aprende lo siguiente, en cálculo multivariable. Cuando usted tiene una región circular o con simetría circular, es más conveniente en la mayoría de los casos utilizar coordenadas polares. Muy bien, entonces para encontrar la región de definición de la integral en el plano XY, tengo que hacer z igual a 0. En otras palabras, como qué región me está definiendo este paraboloide en el plano XY. Como el paraboloide es definido por esta ecuación, ¿no? Lo voy a hacer z igual a 0 y en consecuencia tengo esta ecuación. A cuadrado menos x cuadrado menos y al cuadrado igual a 0. Esto es la ecuación de una circunferencia de radio A. ¿Ok? Por tanto, como sigma es constante, sale para afuera. ¿Ok? Lo voy a colocar aquí incluso. El cálculo de la carga se reduce simplemente al producto de la densidad superficial, en este caso positiva, veces la área total de ese paraboloide. Y esa área total del paraboloide se reduce a esta integral cuando es proyectada en el plano XY. Ahora, a partir de la ecuación del paraboloide, yo calculo estas derivadas parciales. Como ustedes pueden ver aquí, calculé y tenemos esta integral. Ahora, este D que ustedes están viendo aquí, asociada a la región de definición de esta integral doble, este D es un mapa en el plano XY, porque cuando nosotros hemos proyectado esta superficie S en el plano XY, definimos un mapa y ese mapa es justamente esta región circular de radio A. Por tanto, ese D es justo ese círculo de radio A. Ahora, para calcular esta integral doble, tenemos dos posibilidades. O usted hace uso de integrales en coordenadas rectangulares, o usted usa coordenadas polares. Como ya anticipé, como tenemos una región circular, en ese caso D es una región circular de radio A, voy a utilizar coordenadas polares. Bueno, como yo no lo voy a hacer a mano, voy a pedir que el programa matemática, en este caso, me calcule esa integral. Y voy a suponer que este A sea constante, sea un número real, ¿ok? Y él me da ese resultado. Esa carga Q es igual a esta expresión, ¿ok? Entonces, esta expresión es la carga sobre el paraboloide, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a calcular la carga sobre la base del paraboloide, que llamamos S2, que por señal también es igual al dominio de esta superficie parabólica. Por suerte nuestra, ¿ya? Esa región circular se encuentra completamente en el plano XY, y como ya mencioné, en este caso, para esa región que se encuentra completamente en el plano XY, Z es igual a 0. Por tanto, todo esto de aquí es igual a 0. Y la raíz se transforma igual a 1.
Por tanto, nos daría simplemente menos sigma veces la área de esa región S2, que por señal es igual a D. Por tanto, sería, como es una región circular de radio A, sería simplemente menos pi sigma A cuadrado. Pi A cuadrado es la región de un círculo de radio A. La señal negativa aquí, como ya deben haber notado, es porque la carga sobre la base del paraboloide es negativa, como dado en el problema. Ahora la carga total sería simplemente la suma de las dos cargas, Q1 o Q1 y Q2. Aquí tenemos esa expresión. Y aquí tenemos un gráfico para esa expresión. Aquí he colocado los valores de A, en este caso del radio, y aquí los valores de la carga dividido por la densidad. Por la densidad, incluso aquí sí, la carga sobre la densidad, ok. Ahora vamos a ver el cálculo del campo eléctrico. Para calcular el campo eléctrico en un punto cualquiera del plano XY, lo voy a dividir también en el campo debido al paraboloide y el campo debido a la base del paraboloide. Primero, aquí tenemos el gráfico para el cálculo del campo debido al paraboloide. Aquí escogí un elemento de superficie sobre el paraboloide, su radio vector posición, ρ, un punto n sobre este paraboloide. Tenemos también el radio vector posición relativo, R mayúscula, y el radio vector posición, dp, en relación al origen de coordenadas. Bueno, sobre este elemento de superficie, tenemos una cierta carga diferencial de Q. Y aquí tenemos el campo debido a este elemento de carga sobre este elemento de superficie en este punto P. ¿Ok? La constante veces la carga, distancia al cubo veces vector unitario de este radio vector posición relativo, R mayúscula. Las coordenadas del punto P, perdón. Las coordenadas del punto P son X, Y y 0, que se encuentran en el plano XY. Y las coordenadas del punto N, que se encuentra sobre la superficie, estoy llamando X1 y 1. Y aquí sería C1. C1, afortunadamente, sería la expresión en ese punto para la ecuación del paraboloide. En ese caso, sería dado por esta expresión. Sobre el módulo del vector que yo tengo aquí en el numerador, que simplemente llamo módulo. Y aquí ya estoy desenvolviendo analíticamente ese vector unitario. Ahora voy a colocar ese vector unitario aquí. Y aparte de eso, ya expresé también aquí mi elemento de carga en términos del elemento de superficie, que en este caso, al ser proyectado en el plano X y me acaba dando este factor, raíz veces diferencial de A. ¿Ok? Ese punto ya lo hemos analizado en el ítem A, por eso es que ya no lo voy a revisar. Y en consecuencia, aquí tenemos básicamente tres integrales para calcular. Y como tenemos aquí tenemos una simetría circular, como ya mencionamos también, voy a utilizar coordenadas polares para calcular esta integral. Cuando en este caso tengo que sustituir este x1 y 1 en coordenadas polares, en este caso me va a dar toda esta expresión de aquí, ¿ok? Toda esa expresión. Y para calcular la contribución total del paraboloide al cálculo del campo en este punto P, tengo que integrar toda esa expresión.
Ahora, realmente usted observa estas integrales y resultan asustadoras. Afortunadamente, yo no voy a pretender calcular analíticamente esta expresión, aunque hubiera preferido. Para ser honesto, yo intenté, mas infelizmente es muy demorado y decidí que en este caso el camino más rápido sería hacer un cálculo numérico. No estoy diciendo de que el programa no pueda calcular probablemente estas integrales. Probablemente lo haga o tal vez probablemente no lo haga, ¿ya? De cualquier manera, no tenemos tanto tiempo así y decidí utilizar el cálculo numérico que el programa, en este caso Wolfram en matemática, nos da. Y aquí tenemos, por tanto, la expresión analítica para el campo eléctrico debido a ese paraboloide en el punto P, con integrales que son asustadoras. Entonces lo voy a dejar ahí, en ese punto. Ahora vamos a analizar el cálculo del campo eléctrico en el punto P debido a la base del paraboloide. En este caso es una circunferencia. Aquí tenemos la base circular del paraboloide. Y me interesa calcular el campo eléctrico en ese punto P. Debe recordar que en este caso, como aquí tenemos carga negativa distribuida, en el punto P, este elemento de superficie, que en este caso estoy llamando diferencial de A, me va a producir un campo eléctrico entrando a esa región, que llamo diferencial de E2. Debe notar que aquí en esta pequeña área diferencial de A también tenemos una pequeña carga diferencial de Q o de Q. Entonces, una carga pequeña que se encuentra aquí en este punto P me va a producir este campo eléctrico. ¿Ok? No es una confusión que llame diferencial de Q aquí y diferencial de Q allá. Lo que usted va a notar es que la relación entre este diferencial de Q aquí y la diferencial de Q en la parte del paraboloide, ellas son diferentes. ¿Ok? Entonces no debe producir confusión esto. Incluso también este R mayúscula, que estoy utilizando aquí lo mismo, también usted va a ver que son diferentes, no son iguales. Entonces, aquí ya calculamos el vector unitario asociado para este radiovector, que en este caso serían las coordenadas del punto M sobre ese elemento de superficie, en este caso x1 y 1 y 0, que se encuentra en el plano XY, y del punto P, nosotros hemos llamado XY. XY. Aquí estamos usando las mismas coordenadas x1 y 1. ¿Hasta por qué? Como hemos mencionado, el paraboloide proyecta en el plano XY justo esta región circular. Entonces eso justifica que utilicemos las mismas coordenadas. Bueno, y este vector unitario acaba teniendo esta expresión, que como ustedes pueden ver es totalmente diferente a aquel vector unitario que habíamos calculado aquí. Vea la diferencia, ¿ok? Muy bien, dicho esto, ahora voy a colocar este vector unitario aquí. Voy a expresar mi elemento de área utilizando la definición de densidad, en este caso sigma veces diferencial de área, ¿ok? Aquí usted no puede colocar diferencial de S, porque diferencial de S es un elemento sobre paraboloide. Ahora usted no está en el paraboloide, usted está en la base de paraboloide, que tiene un elemento de área diferencial de A. Y para calcular la contribución de toda esa base circular, integramos. Y en ese proceso tenemos dos integrales, duplas o dobles, dadas por estas expresiones. ¿Ok? De hecho, este vector no parece más. Él tiene un sentido dirigiéndose para dentro de la región circular. Y ahora lo que yo tengo que hacer es usar principio de superposición, porque tenemos en el punto P dos contribuciones, de la base y de la región parabólica. Y el campo total será la suma vectorial de E2 con E1. ¿Ok?
Sumo las dos expresiones y aquí tenemos el resultado para el campo total escrito a través de estas expresiones asustadoras. Pero calma, no se asuste, porque vamos a utilizar método numérico para calcular estas integrales. Ok. Bueno, aquí déjenme ver aquí un poquito. Voy a apagar esto. Ok. Tenemos la componente x, que sería dada por toda esa expresión. Es la suma de estas dos integrales. Y aquí tenemos dos integrales. La integral doble de toda esta expresión. Aquí incluso lo voy a escribir mejor. Déjenme ver aquí. Así, claro. Porque aquí me olvidé de colocar un paréntesis aquí. Aquí. Eso. Aquí también tengo ese paréntesis porque aquí tengo dos integrales. Aquí yo olvidé de colocar. Ya, voy a hacer así mejor para que no sea confuso. Lo voy a colocar este símbolo de integral también aquí. Ahí. Ahora sí. Aquí también tenemos dos integrales. Aquí tenemos la componente y para el campo eléctrico total. Y para la componente del campo eléctrico a lo largo del eje Z tenemos apenas una contribución, que es que tiene señal negativa o signo negativo. Ok, entonces aquí tenemos un problemita. No podemos calcular rápidamente, analíticamente, cada una de estas integrales. Y aunque quisiera calcularlo, probablemente me va a llevar demasiado tiempo. Entonces voy a utilizar un cálculo numérico para el cálculo de estas integrales dobles. Y para eso voy a definir un valor de a. Digamos a igual a 1. ¿Ok? Y otra cosa antes que me olvide. Lo que voy a calcular en matemática va a ser prácticamente cada una de esas integrales. Cada una de esas integrales. Voy a tener un número. ¿Ok? De modo que ese número debe ser multiplicado veces K sigma. La dimensionalidad, en ese caso del campo eléctrico, estará asociado aquí, veces K sigma. Desde luego, el campo eléctrico tiene una dimensionalidad. Y esa dimensionalidad lo voy a cargar aquí, en este producto, K veces sigma. Bueno, aquí escogí un valor para X y otro para Y, así como considerando A igual a 1. Como ustedes pueden ver, el código es simple, nintegrate. Coloco aquí la expresión para el cálculo de la componente X. Estoy integrando R desde 0 hasta 1, teta desde 0 hasta 2pi. Para la componente X sería todo eso de aquí. Aquí tenemos para la componente Y y aquí para la componente Z. ¿Ok? Y estas tres expresiones me va a dar las componentes del campo total en este punto. X igual a 1.6 y igual a 1.6. ¿Cuál fue el resultado? 0.27, 1 aproximadamente para la componente X, 0.27, 1 para la componente y menos 0.21, 3 aproximadamente para la componente Z. Esto sería el cálculo numérico para este caso específico. ¿Ok? Podría hacer así para cada punto de esa región, en ese caso del plano XY. Y aquí estoy mostrando ya cómo es el campo eléctrico en un sector del plano XY. Específicamente yo escogí este sector de aquí, de este lado. Aquí tenemos los valores de Y sobre A, los valores de X sobre A. Y todos estos vectores están apuntando para abajo, como ustedes pueden ver aquí. Apuntan para abajo.
debido a la componente Z que es negativa. Y aunque negativa, ella es menor en ese caso que la componente X. Noten una cosa, de que la componente X y la componente Y, ellas son iguales en valor. Y eso se explica por la simetría, en ese caso, de la región. Todo este paraboloide es simétrico. Si usted escoge un punto cualquiera aquí en el plano XY, el lado de la derecha de esa región parabólica y de la región izquierda van a contribuir en ese punto de manera igual. De modo que tenemos una simetría en esta región geométrica. Por tanto, eso explica por qué las componentes X y Y, ellos tienen igual valor. Y aquí, como ya mencioné, tenemos la región del campo eléctrico total en esta parte, en ese sector del plano XY. Ahora, aquí en esta barra vertical de colores, podemos leer el máximo valor que estos vectores ellos asumen. Por ejemplo, aquí en este extremo tenemos un color azul. Eso nos está indicando que el valor máximo del campo está más o menos en esta región, un poco menor que 0.18. En cuanto que nos aproximamos aquí, cerca de la base del paraboloide, tenemos este color que podemos observar aquí. Y notando aquí en este mapa, en esta barra vertical de colores, estamos más o menos en esta región. Entre 0.6 a 0.7. Y si nos aproximásemos dentro de la base, aún tendríamos un campo más intenso. Acredito, o imagino. Bueno, eso es todo. Agradezco su participación.